Buenas tardes, Silvina, tenés que habilitar el micrófono. Ahora sí. Perdón. Bueno, Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, bienvenidos a esta charla de la Escuela de Formación, Debate y General de la Escuela, cuya directora general es Miriam Niveiro. El doctor Sebastián Pareja es el director de Asuntos Estratégicos. El señor Sebastián García de Luca es el director político. Vanessa Gioia es la directora ejecutiva. Y Soledad Manielo es la secretaria de Relaciones Institucionales. Les agradecemos a todos que se hayan sumado a este ciclo de charlas. Hoy es la segunda del ciclo La comunicación política en épocas de crisis, dictado por Marilú Brager, a quien le agradecemos una vez más por compartir con nosotros este ciclo. Marilú es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, vicepresidenta de la International Association of Political Consultants, integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Argentina de Consultores Políticos y miembro del Comité de Mujeres Líderes de América. Ahora los dejamos en manos de Diana, que es nuestra directora de comunicación, que ella es quien va a explicar la modalidad de... Gracias, Silvina. Bueno, le damos la bienvenida a los nuevos participantes y bueno, recibimos a los que ya estuvieron presentes en la primera charla. Vamos a refrescar cómo va a ser la metodología del debate. Marilú va a exponer durante 50 minutos y como venimos diciéndole en las charlas anteriores, a continuación de eso, se van a recoger las preguntas surgidas del chat, que por supuesto les pedimos, como siempre, que sean asertivos y que sean preguntas cortas para poder incorporar la mayor cantidad de dudas posibles. Recuerden que quien tiene que lucirse es Marilú. Así que bueno, a continuación de la charla de ella, vamos a leer los mensajes que ustedes vayan poniendo en el chat. Así que bueno, Marilú, te damos la palabra y bueno, te escuchamos. bueno, muchísimas gracias. Voy a hacer rapidito porque la vez pasada no me alcanzó el tiempo. Es una enorme alegría volver a encontrarme con todos ustedes en este martes. Y además vi que son de lugares de Mar del Plata, de Echeverría, de Florencio Varela, de casi toda la provincia. Bueno, estoy enormemente feliz y gracias a todo ese equipazo de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, alta gama. Bueno, les decía recién, les comentaba a las chicas que recién acaba de terminar el Congreso de la Asociación Internacional de la cual soy vicepresidenta, y en donde, bueno, participan americanos, chinos, rusos, turcos, etcétera, etcétera, africanos, y todos coincidían en una cosa: la gran violencia y amenazas que hay en las campañas. Entonces, les digo, ya vamos a entrar en manejo de comunicación en tiempos de crisis, pero el tema es, no se puede enfrentar una campaña de lo que sea, de municipal, gubernamental, presidencial, sin estar muy bien preparado por equipos técnicos, muy bien la estrategia, muy bien armados sus equipos, porque lo que se viene es mucho más intenso que lo que estamos viviendo ahora, y lo que estamos viviendo ahora realmente es una crisis muy profunda, en donde hay grietas, en donde la gente que está en el tema digital online, muchísimos están llenos de odio, de bronca por sus situaciones personales. Entonces las redes reciben toda esa violencia, las calles reciben toda esa violencia, porque la gente utiliza las herramientas que tiene. ¿Y cuáles son las herramientas? El territorio, el antiguo territorio que sigue existiendo siempre en las campañas, y todas las herramientas online, de todo tipo, porque como les dije la vez anterior, hay nuevas herramientas online
que son mucho más peligrosas. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, en la última campaña, hemos visto cómo clonaban a través de una foto a los candidatos, le ponen un código informático, les ponen un software que los hacen hablar y decir como si fueran reales. Y además arman o crean diálogos que parecerían muy reales. Entonces, la gente se cree lo que dicen estos clones que se llaman ahora deep fake. Bueno, entramos rápidamente en el manejo de crisis. Manejo de crisis, si pudiera ser el primer slide, en donde dice, si quieres la paz, es el siguiente, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esto podríamos decir es de Sun Tzu, no es de Flavio Vegesio, pero también ha sido un gran filósofo y se ha anticipado a las crisis. Origen de las crisis. Vamos a analizar esto porque es fundamental. Si uno no sabe cuál es el origen de las crisis, a ver, nosotros en comunicación hablamos de los cisnes negros. ¿Qué son los cisnes negros? Aquellas cosas que no las podemos prever, porque van a ver como la mayoría de las crisis se pueden prever y se puede armar una estrategia y se puede revertir. No hay por qué la crisis no siempre da resultados negativos. Muchas veces hay resultados positivos que la gente no los gerenció apropiadamente. ¿Qué son los cisnes negros? Esas cosas, por ejemplo, lo que sucedió en Europa, la pandemia. Eso es un cisne negro totalmente inesperado, imposible de prever porque fue en China y después... Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica no fue un cisne negro, porque ya había pasado en Europa. Entonces nosotros teníamos una referencia, y es una pandemia que puede abarcar todo el mundo. ¿Qué otra cosa puede ser un cisne negro? No sé, la disparación del dólar, que el dólar se dispare porque el área financiera especulativa supuso que iba a pasar algo, entonces el dólar se dispara. Los cisnes negros son aquellas crisis que se pueden producir inesperadamente y para la cual también debemos estar preparados. Entonces, origen de la crisis, carencia de un proyecto, puede ser del gobierno o puede ser electoral. Ustedes, si son líderes, aunque sean líderes comunitarias, líderes de todo tipo, tienen que tener un proyecto para transmitirle a la gente y para que la gente se enganche, se inspire, se movilice. Sobre todo tenemos que hacer que la gente se movilice y que coincida con el proyecto que nosotros hemos elaborado, pero tiene que haber un proyecto. Divorcio de la opinión pública, cuando la opinión pública se pone en contra. Bueno, hay acá en nuestro país, hay muchísimos ejemplos, no quiero personalizar, pero puede ser, les puedo citar un ejemplo de México, cuando López Obrador, el presidente, dijo, no, acá los otros países de Latinoamérica están exagerando porque no hay femicidios. Los femicidios en México, no les puedo explicar, son exponenciales. Entonces todas las mujeres obviamente se pusieron en contra, todas las mujeres y hombres que coinciden, que tienen una visión humanitaria de derechos humanos también con ese tema. Entonces, divorcio de la opinión pública, cuando se toman medidas, y les voy a decir también de nuestro país, fueron anunciadas muchas medidas que fueron expulsadas, fueron resistidas por la opinión pública, que no gustaron y de hecho se cambiaron. Indecisión y falta de liderazgo. Por eso les digo, ustedes que son líderes comunitarios, líderes de municipios, de lo que sea, tienen que ejercer ese liderazgo, porque el lugar es para ocuparlo y el poder es para ejercerlo. Y una de las maneras de ejercer, después lo vamos a ver en detalle, el liderazgo
es la motivación, la inspiración. Tenemos que hacer que esa gente se mueva, que coincida con nuestras, eso de ser indeciso, eso de anunciar una cosa. Hoy anunciamos que no se usa barbijo, mañana que se usa barbijo. Hoy anunciamos que salió la vacuna, mañana anunciamos que la vacuna no va a estar hasta marzo. Esas indecisiones hacen un desgaste profundo en la sociedad. Un líder debe ser absolutamente seguro de lo que dice, y si no, no lo dice. Bueno, desorden, falta de control, ustedes saben cuando tienen muchas opiniones divergentes, cuando uno no puede controlar a sus propios equipos, cuando aparecen terceros, cuando hay temas álgidos mal manejados, como fue esta pandemia. Los temas álgidos, como yo les decía también, los de los cines negros, no necesariamente producen efectos negativos, pueden inclusive ser oportunidades. Yo, como siempre, les voy a mostrar un videíto. Pasamos al otro, objetivos claros y precisos, pero les quiero dar como una basecita como para que ustedes, lo que nosotros estamos charlando acá o hablando, después lo puedan verificar. ¿Qué hay que tener frente a una crisis? Objetivos claros y precisos. Eso de que hoy digo una cosa, mañana digo otra, si les cae, pruebo por los medios, a ver cómo les cae. Si les cae mal, si lo rechazan, mi planteamiento lo cambio, si no, no lo cambio. Bueno, esos objetivos claros y precisos. Objetivos comunes a la sociedad, comunes a la gente. No lo que yo creo que es que lo tengo que hacer porque me parece a mí. Tiene que haber objetivos comunes a los partidos políticos. Tenemos que buscar el consenso. El consenso en estos momentos de crisis es imprescindible. La gente se queda tranquila cuando ve consenso. Bueno, gobernabilidad, por supuesto, los que tienen el poder de ejercer el gobierno, índices mínimos de aceptación. Miren, si toda la sociedad está en contra de una medida que voy a tomar, evidentemente ni siquiera la tendría que haber anunciado. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas para medir a la opinión pública. Tenemos los cualitativos, tenemos los cuantitativos, tenemos el que yo les presenté el martes pasado, el analyzer que analiza las pulsaciones de las emociones de la gente cuando ve determinadas cosas. O sea, hay muchísimas herramientas para medir los consensos y los índices mínimos de aceptación, que no son tirar así una noticia al aire y después veo lo que hago. O que despierto, digamos, incito a toda la población al rechazo. Posición de futuro propias de cada crisis. Si no sabes a dónde vas, ningún camino podrá llevarte. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que prever no solo el afrontar el desafío de la crisis que la tengo, cómo la manejo comunicacionalmente, sino cuál va a ser el futuro. Por ejemplo, acá se dijo que con la cuarentena, bueno, estando encerrado 8 meses, qué sé yo, íbamos a ser uno de los mejores países que íbamos a controlar esta pandemia. Y bueno, y el futuro, que en ese momento era el futuro, en un presente hace 8 meses, 7 meses, nos dice que no fue así, que los resultados, o sea, entonces yo, cuando enfrento una crisis, debo no solo evaluar el presente, cómo salgo de esa crisis, sin costo político, al contrario, beneficiándome, pero también cuál va a ser el futuro. No puedo prometer algo que no se va a cumplir. La comunicación de crisis es comunicación de alto impacto. Después ustedes van a ver cómo hay medios que, por ejemplo, la radio es para tirar cosas, los Twitter es para tirar temas de alto impacto. Hay determinados medios especialmente que se ve en la planificación de medios que son para ese alto impacto, pero de por sí la crisis es comunicación de alto impacto y no puede ser tratada de ninguna manera como una comunicación común. Como decir, bueno, hoy hay tantos infectados, tiene que ser tratada realmente como un alto impacto.
El mensaje, y después de esto vamos a ver el videíto de una crisis que realmente el político se mete en la crisis. No fue previsor, no tenía preparación, esto que están haciendo ustedes, prepararse, cómo enfrentar una crisis, etcétera, etcétera, que es tan básico hoy en día. Bueno, curiosamente hay gente que no le da importancia o no se entera o piensa que son cosas menores. El mensaje, y el mensaje lo es todo, porque el mensaje es la elaboración, es el corazón de la estrategia, el mensaje que nosotros vamos a dar. Y la gente, aunque se asombren, normalmente habla, recién lo hablaba con Diana, habla con títulos. Entonces el mensaje tiene que ser corto, el mensaje tiene que ser un título. Cada segmento es distinto y cada segmento merece un mensaje diferente. Si yo le hablo a los adultos mayores, voy a tener que elaborar un mensaje que encaje justo con sus preocupaciones y con los desafíos que tienen que atravesar. Si le voy a hablar a los jóvenes, que son el segmento que más les cuesta a los políticos, que son los millennials, voy a tener que hacer un mensaje con herramientas completamente diferentes. Ahí va a ser online, ahí vamos a usar sobre todo el Twitter, etcétera, todas las herramientas estratégicas. Si vamos a hablarle a un trabajador, va a ser un mensaje, y si vamos a hablarle a un desocupado va a ser otro mensaje. O sea, cada segmento necesita un mensaje matizado, no es que lo vamos a cambiar totalmente, le vamos a dar un matiz para que cada segmento pueda comprender o se conecte o se vincule de alguna manera con lo que piensa el líder y con lo que va a hacer. Ejercer control, esto es indispensable. Las 24 horas hay que controlar una crisis. Tiene que haber matrices de control, tiene que haber un equipo especializado, disciplina, estrategia y mensaje. Disciplina, estrategia y mensaje durante 24 horas. ¿Qué les parece si ahora, antes de seguir, podemos, mientras lo preparan, podemos ver un video de un ministro de Economía que tuvimos que se llama, porque es muy joven, Lorenzino? Era un momento en donde nuestro país sufría una inflación tremenda y el INDEC no la medía. Esta tremenda inflación llegó a todas partes del mundo y, por supuesto, él, cuando viajó a una reunión internacional, económica, etcétera, etcétera, aceptó, sin tener una estrategia, sin tener un mensaje clave, sin tener lucidez, no sé cómo llamarlo, o estar confundido, una entrevista con una periodista, y fíjense lo que pasó. How much is inflation in Argentina at this moment? Las estadísticas oficiales de Argentina registran mes tras mes la inflación, y esa es la inflación con la cual es la única inflación posible, la única oficina pública encargada y con capacidad técnica para medir cualquier estadística es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que depende del Ministerio de Economía. But how much is it? Bueno, depende, a ver, At this moment. creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10,2, me puedo estar equivocando en la décima. Digo, el acumulado anual, de acuerdo a la última, el reporte de inflación, es 10,2 o algo por el estilo. The IMF in December said that it will impose sanctions for flawed statistics that you are giving. What are you going to do about that? Όμως, σε αυτή ακριβώς την ερώτηση, η συνέντευξη σταματά απότομα με τη δικαιολογία ότι ο υπουργός είναι κουρασμένος και πρέπει να φύγει. Mire, le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo acordar esto? No, sorry.
¿Puedo cortar esto un minuto? Με τα μικρόφωνα ανοιχτά μας λέει Me quiero ir. Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? Hay un tema que nosotros, el ministro de Economía tiene, quizás es difícil de entender para alguien de afuera, ¿no? Sí, Digo, explícame. La verdad que hablar de la inflación cuando nosotros no hablamos habitualmente ni con los medios argentinos de la inflación. Digo, nosotros, Pero ni no sé esto, si él hable por la inflación, pero es el primer tema de la economía ahora. Todos, si se van en la calle, todos digan que hay mucha inflación, hay mucha inflación. No es posible que yo no pregunto esto. Es como yo no hago mi trabajo bien. Bueno. Muy bien. Bueno, eso seguramente ustedes pueden encontrar muchos más ejemplos. 7 herramientas, volvemos por un momento al Power y nos vamos a las 7 herramientas para manejar una crisis de gobierno. Después de del mensaje, vienen las 7 herramientas. Ahí está, objetivos claros y precisos, como les dije antes. Si usted no quiere hablar de la inflación, el ministro de Economía no quiere hablar de la inflación, no acepte la nota. Es muy sencillo, hay que tener objetivos claros y precisos. Y si la va a aceptar, siendo el primer tema, el cual la gente se quejaba, etcétera, etcétera, tiene que tener una respuesta clara y concisa. Bueno, ni con los medios de Argentina hablaban, pero tiene que tener una respuesta clara y concisa para un medio del exterior. Conocer el entorno, conocer el entorno, conocer absolutamente el territorio, la conformación política, de dónde puede venir esta crisis, conocer su origen e impacto. ¿Cuál es todo esto es medible, no es que una persona tiene que hacer semejante esfuerzo, ni tampoco confiarse en que tiene porque hay líderes que tienen mucho territorio, que tienen mucha experiencia política, pero también se pueden equivocar. Entonces tenemos herramientas que son precisas, que son las herramientas, ya les dije, cualitativas, cuantitativas, los focus, el perception analyzer, las redes sociales. Tenemos herramientas para conocer su origen y su impacto. No se basen en la propia experiencia, porque es humano y los humanos nos equivocamos. ¿Quiénes están detrás y su influencia? Hemos visto con estas elecciones de Donald Trump y de Biden, que cuando ya Biden había ganado las elecciones o ya se veía que ganaba, Donald Trump quiso hacer declaraciones de fraude y se fue a todos los medios más importantes televisivos o políticos que él podía ir y ninguno lo recibió. ¿Por qué? Porque cuando el poder cambia de manos, los que realmente manejan el poder y cambian de manos, se les cerraron todas las puertas. Entonces, ¿quiénes están detrás y su influencia? Conformar un equipo de trabajo, establecer una estrategia y ejercer control, como yo les decía, las 24 horas. Vamos a clasificar las crisis, que es la próxima filmina. Hay crisis. Yo no sé si ustedes pueden tomar notas, si no, de todas maneras no se preocupen porque yo les voy a dejar la ponencia, el Power, para después uno poder refrescar ciertas cosas. Hay crisis premeditadas que son planificadas por la oposición. El adversario involucra a los medios de comunicación en la difusión de temas que perjudiquen al otro. Hoy en casi todos los países, incluyendo Estados Unidos, hay grandes grietas. En esas grandes grietas, el que gobierna indudablemente está mucho más expuesto porque sus decisiones, si llevan a equivocaciones, quedan muy expuestas a la opinión pública.
Y hay temas que no se pueden resolver. Entonces, ¿qué hacen los opositores? Cualquier partido que sea opositor, porque esto no necesitan ser ni unos ni otros, siempre el que está opositor al gobierno se fija cuáles son los temas que realmente perjudican a su adversario e involucra a los medios de comunicación. Esas son las crisis premeditadas. Si yo soy gobierno, sé que, por ejemplo, el tema de las vacunas, por decir algo, el tema de los test, de las infecciones, el tema económico, el tema de los femicidios, hay una lista, el tema del desempleo, hay una lista enorme. Yo como gobierno, como líder de la oposición también, tengo que saber qué es lo que me está preparando el adversario, porque tengo un montón de francos de vulnerabilidad alrededor que es evidente que va a ser utilizada por su adversario. Entonces, esas son las crisis premeditadas. Ustedes saben que tienen crisis premeditadas en el territorio en donde se desenvuelvan. Esas las tienen que tener en cuenta para cuando llegue el momento y las reciban, saber cómo enfrentarlas. Las crisis previsibles. Las crisis previsibles se detectan a través de monitoreos periódicos si se identifican inconformidades que pueden desembocar en problemas. Esto de los monitoreos son con todas las herramientas que yo ya les expuse, son monitoreos periódicos. Entonces puede ser que yo no tenga una crisis premeditada, pero sí hay muchas crisis previsibles también. Y crisis inesperadas, yo les hablaba antes de los cisnes negros, pero son crisis coyunturales y que se dan frecuentemente durante las campañas políticas, porque son crisis que aparecen porque alguien hizo una mala declaración, porque alguien mostró una mala actitud, son crisis inesperadas porque alguien del equipo dio una declaración a los medios que no era correcta, se quedan crisis inesperadas o se toma una decisión inesperada. Pasos para mitigar una crisis política en comunicación. En primer lugar, dimensionar la crisis. Es una crisis, pequeña, que me va a todo el territorio, es una crisis municipal, es provincial, es nacional. ¿En qué me veo envuelto yo dentro de la crisis? Tengo que dimensionar el tamaño de la crisis para poner mis soldaditos en fila. Tengo que elegir un portavoz, puede ser la líder, puedo ser yo, si tengo mucha claridad y tengo mucho feedback con mis seguidores, con el público, pero tiene que ser un portavoz con buena imagen. No puede ser un portavoz con pésima imagen, aunque diga un mensaje positivo. Identificar el origen de la crisis. ¿En dónde se originó? En mis adversarios. Llegó porque el mundo está en crisis y el desempleo y la economía está en crisis, y entonces a mí también me va a tocar. Llegó porque no estaba preparado, no había suficientes políticas públicas, llegó porque la justicia no funciona. Bueno, identificar el origen de las crisis. Y el posicionamiento que tengo yo como líder, como político o política, cuál es mi posicionamiento y cómo estoy para enfrentar esa crisis o si envío un portavoz. Los posibles escenarios, como les dije antes, pueden ser barriales, de gobernación, nacionales, monitoreo de la crisis, y el 7 es recuperación. Y ahora vamos a ver cómo hacemos el análisis punto por punto. Muy rápidamente, miro, tengo un relojito acá al costado para no pasarme como la otra vez. Análisis de la crisis. Para analizar una crisis tenemos que comprender las dimensiones de las conductas que están presentes en todos los sistemas sociales y determinar distintas formas de comportamiento. Por ejemplo, si yo sé que digo
No sé, a mí me pasó en Canal 11, una vez yo trabajaba en el noticiero, trabajé durante 10 años en Canal 11 y una vez nos dicen que había un jubilado frente a la Plaza de Mayo haciendo huelga de hambre porque su jubilación no le alcanzaba. Bien, nosotros evaluamos las dimensiones de esa crisis. Si yo sacaba a esa persona hablando, contando su situación, transmitiendo su crisis, mucha gente iba a tener empatía. Y así fue como por varios días se llenó la Plaza de Mayo reclamando al gobierno aumento de las jubilaciones. Entonces, tenemos que comprender las dimensiones de las conductas. Las conductas en estos momentos son de bronca, de incertidumbre, de desacuerdos, de violencia. Entonces, tenemos que comprender qué pasa con los sistemas sociales y determinar distintas formas de comportamiento. Causas desencadenantes de las crisis. Pueden ser el sistema de creencias que impactan que está de acuerdo y que hace marchas, y la de los pañuelos verdes, y hay otra parte que está totalmente en desacuerdo, la de los pañuelos celestes, se hacen también marchas y tienen mucha, digamos, mucha influencia en los sectores. Entonces el sistema de creencias, ahí interviene el tema de las religiones para los pañuelos celestes y en contra de los pañuelos verdes. Diferencias de percepción. Tiene que ver con la visión. Esto, miren, lo tienen todas las sociedades, el sistema de creencias, que lo tienen que tener en cuenta cuando van a enfrentar una crisis, para no meter la pata. Diferencias de percepción. Este es un mundo de percepciones. Cada uno percibe de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento, a su entorno, a sus relaciones, a su trabajo. La persona que ha pasado hambre no puede percibir exactamente igual que la persona que ha contado con un empleo estable y nunca le ha faltado el pan en su mesa. Entonces, es un mundo no de realidades, sino de percepciones y de creencias. Las personas están determinadas por sus creencias y por sus percepciones. Y si la perciben, muchas veces a ustedes le pasarán que a lo mejor le explican algo a una persona y la persona sigue con su idea, porque en realidad está estructurada en esa idea de percepción y de creencias. Y es muy difícil convencerla, primero se tiene que deconstructurar para poder, pues, como dice Moria, open mind, para que puedan entrar otras ideas y abrir la cabeza. El gran caudal de información y reglas poco claras. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta en una crisis. Se recibe información de 3 ámbitos. De la realidad material, realidad entre comillas, porque sería de la percepción que se vive, de la interacción con otros seres humanos y de los medios de información. Porque en los medios de información hay gente que, digamos, controla, son líderes dentro de los suyos y pueden llevar a la opinión pública para un lado o para el otro. Incompatibilidad de objetivos. Cuando los objetivos no son compartidos, las crisis se desencadenan irremediablemente. La otra filmina. Nosotros estudiamos mucho, esto se viene estudiando en los últimos años y no pertenecían, digamos, a las viejas campañas ni electorales ni de gobierno, las neurociencias y la psicología que se ha metido en los medios. Porque en base a eso ustedes fíjense que vivimos como en un control remoto, pasamos del celular al iPad, a la computadora, a los medios, encendemos la televisión, todo pasamos de canales, no, esto no nos interesa, pero esto es en cuestiones de segundo. La mente en cuestiones de segundos cambia y solamente se detiene en donde hay afinidades de creencias sociales, etcétera, o en donde piensa
que hay algo que le puede servir. O sea, hay que meterles podríamos decir, una cuña para poder nosotros transmitir un mensaje. Entonces, los medios deben ser considerados claves como uno de los factores que más influyen en el cerebro y la conducta humana. Hay chicos inclusive que los padres tienen que trabajar y están todo el día con la televisión o con la computadora. Ya los niños no le preguntan a los padres, le preguntan a Google qué quiere decir tal cosa. Entonces, tenemos todas unas generaciones en donde las más grandes, los adultos, se miden más por los medios, por la televisión, por los diarios, por los medios, y son los que más influyen en el cerebro y la conducta humana. Dicen, no, lo dijo fulano de tal, esto debe ser cierto. Los titulares son señaladores que controlan la atención, la percepción y el proceso de lectura. Yo solamente me voy a parar, o sea, mi cerebro se va a parar si veo un título que tiene que ver conmigo, con mi vida, con mis experiencias, con mi interés político y social. La interpretación del titular conduce a la decisión o no de continuar o interrumpir la lectura del texto. Muchas veces se lee solo el titular, y eso hoy hablábamos con Diana, y no se lee el texto. Así que cuando ustedes vayan a hacer una charla, piensen en titulares. Cuando van a hacer un discurso, piensen en titulares, porque si no es un aburrimiento que la gente pierde el hilo y piensa en otra cosa, o lo que es peor, le entra el pensamiento y las ideas y la formación de los adversarios. Dicho proceso de decisión implica adecuaciones a modelos y esquemas identificados con el conocimiento previo. A ver, si yo soy del club de Boca Juniors, ¿por qué se dice identificados con el conocimiento previo? O si yo, digamos, viví en este país los últimos 30 años, digo, siempre lo mismo, nunca vamos a subir un escalón, o soy del club Boca Juniors o soy de cualquier otro club, equipo, estoy acostumbrada a que gane o estoy acostumbrada a que pierda, pero tiene que ver los procesos con los pensamientos y con el conocimiento que nosotros ya tenemos instalados, porque esa es una especie de concepto que yo tengo. Instalamos un concepto, instalamos una vivencia y ya se queda a vivir dentro nuestro. Mensajes. ¿Cómo deben ser los mensajes que ustedes utilicen? Ahí veo uno que es de River Plate. Bueno, muy bien, debe ser millonario. Los mensajes deben ser directos, comprensibles, sin tecnicismo. Tienen que hablar como si le hablaran a su amigo, a su vecino, a su mamá. Mensajes directos, comprensibles y con la capacidad de aportar la máxima información a fin de reducir la sensación de angustia e incertidumbre que genera en el público. Yo no puedo decir, bueno, no sé cuándo llegan las vacunas, o la vacuna llega el mes que viene. Muy bien, todos preparándonos el mes que viene, ya nos imaginamos que vamos a irnos de vacaciones, que nos vamos a aplicar la vacuna, Tienen que ser mensajes que controlen la angustia y la incertidumbre, pero que no me meta en una crisis que después es más difícil de resolver. ¿Tenemos entendido? O los laboratorios prevén, apenas esté la vacuna. El mensaje tiene que ser muy claro, muy conciso y debe ser ajustado a la realidad, porque si no después me provoca una crisis peor. Para emitir el mensaje debemos conocer sus necesidades, antecedentes culturales, la historia de la comunidad. No es lo mismo hacer una campaña aquí en Buenos Aires que hacerla en La Pampa o en Tucumán. No es lo mismo Florencio Varela que Ramos Mejía. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas diferencias, todos esos segmentos, porque si no el mensaje va a rebotar
y no vamos a lograr nuestro cometido. Antecedentes culturales, la historia de la comunidad, su ubicación y sus valores como factores más importantes en la comunicación efectiva. Cuando fue, por ejemplo, el tema del aborto, se hicieron muchísimas encuestas durante bastante tiempo, porque fue un tema que se presentó, después iba a votación, fue a diputados, fue a senadores, volvió. Entonces, nosotros íbamos haciendo las encuestas. Y en realidad el país estaba dividido en dos, todo el norte lo rechazaba, y el sur estaba como más abierto, pero sin embargo casi un 67% en ese momento lo rechazaba, o porque no tenía la información suficiente, o por sus creencias y sus religiones, por su cultura, por su historia, etcétera, etcétera, por lo que le comunicaban sus líderes comunitarios o sus líderes partidarios. ¿Cuándo se entra en una situación de crisis? Cuando el público se resiste a mensajes complejos. Si yo doy un mensaje de 1 hora y ustedes terminan y no se acuerdan ni lo que dije, porque el mensaje era muy complejo, porque les hablé de los algoritmos, de las redes sociales, de cómo se pueden instalar, qué sé yo qué. Entonces, el público se resiste a mensajes complejos y demandan explicar de modo fácil el fenómeno que ha dado origen a la situación de crisis y sus efectos. El público quiere que se le hable con un mensaje claro, conciso y fácil de entender. No me des vueltas y vueltas. Hay políticos que creen que hablando 1 hora la gente va a estar más contenta, entonces me mando un discurso que al final no termine diciendo nada. No es conveniente ni efectivo recurrir a tecnicismos, el lenguaje técnico puede ser un motivo adicional de desconfianza. Si yo te hablo tan complicado, vos vas a desconfiar realmente de lo que yo voy a hacer. Te tengo que decir con claridad, tengo que hacer contención a la crisis, a esa incertidumbre, tengo que dar un mensaje de certidumbre y un mensaje a futuro. Ustedes dirán, porque yo veo que el relojito marcha, si quieren hacer preguntas, si seguimos con el power. Si tenés texto, ¿cuántos minutos más necesitarás, Marilú? Ya te digo, podemos ir a las recomendaciones. Bueno. Y elijo algunas filminas como las más, digamos, representativas. Si querés hasta las 20, perdón, si querés hasta las 20 hablar y después empezamos con las preguntas. Bueno, dale, perfecto. Dale, nos vamos a las recomendaciones. ¿Por qué? Porque esta es una cosa piolas, es la filmina número 13. Ustedes habrán escuchado muchas veces que se le pregunta a los políticos, pero ¿y qué va a pasar con la inflación? Con eso? Habrán escuchado la frase sin comentarios o no haremos comentario. Eso es hasta el silencio comunica, eso es lo peor que se puede hacer, sin comentarios, o no voy a decir nada frente a esta crisis, hubo no sé qué, un asesinato, o hubo una avalancha en un cuartel, no, sin comentarios no voy a decir nada. Eso es lo peor que se puede hacer en comunicaciones, porque la gente tiende a pensar que la organización o el vocero o el que está diciendo esto es culpable y está intentando ocultar algo. O sea, ese sin comentarios no lo hacen jamás, o hacen el comentario o se borran del mapa o directamente no se exponen a los medios de comunicación, pero el sin comentarios es tremendamente negativo. Presentar la información de manera muy clara, evitando utilizar tecnicismos y jergas, eso lo vimos recién. Aparecer de forma agradable frente a la cámara, con tranquilidad, no sacado, por ejemplo, como a veces hacía Trump o Bolsonaro, que en los últimos debates de Trump se dijeron de todo, estaba como sacado, saltaba, manipulaba con las manos.
esa forma transmite más intranquilidad. Entonces, evitando hábitos nerviosos, a veces no se dan cuenta, van a una entrevista de televisión y de la cintura para arriba está calmado y de la cintura para abajo la cámara enfoca y están moviendo los pies, temblando o sacudiendo. Todo eso son hábitos nerviosos, o mordiendo una lapicera, o mordiéndose el dedo, que hay que tratar de no hacerlo frente a cámara, porque además pueden ser interpretados, y esto lo dimos la clase anterior, como un engaño. Se debe tener un contacto visual fuerte, no bajar la vista. El mensaje que yo voy a dar es de frente. Miro a los ojos y doy un mensaje claro, corto, conciso, y que se ajuste a la verdad que se viene, porque si no, estoy creando una crisis yo misma. Informar a todos los voceros potenciales, todos los voceros, si yo estoy en un gobierno y el presidente piensa hacer una cosa, que el ministro de Economía no diga otra, o que el secretario de Comunicación no diga otra a la prensa. Esas cosas suelen suceder, que dentro de los equipos, o los mismos equipos comunitarios, uno dice una cosa y el otro dice otra, o uno piensa una cosa y el otro dice. Tiene que haber un solo mensaje. El mensaje es uno, y después todos transmitimos el mismo mensaje. Se debe tener un contacto visual fuerte, una nula falta de fluidez con expresiones como los vieron recién Lorenzino, como le preguntaba, ¿y la inflación? Pero dígame cuánto es. Yo no quiero hacer esto, no quiero estar acá. Informar a todos los voceros potenciales con las últimas noticias sobre las crisis y enviarles los mensajes claves. Mensajes claves son mensajes cortos destinados a quedar grabados. En la próxima clase vamos a ver ejemplos y demás, destinados a quedar grabados en el cerebro de la gente. Una cosa es el mensaje que baja la estrategia, y otra cosa son los mensajes claves, que son los que quedan clavados en el cerebro. Por ejemplo, no salgas de casa, o quédate en casa. Ese es un mensaje clave, quédate en casa. Cortito, pero lo tenemos todos grabados en el cerebro. Y todos tienen que tener los mismos mensajes para transmitir al público. No excederse en tranquilizar al existir un problema o preocupación. Debemos intentar, sobre todo, mantener la calma y tener precisiones. Si nos excedemos en tranquilizar, podemos producir un efecto contrario, intentando aplacar y no tranquilizar. Y esto fue lo que pasó, por ejemplo, cuando empezó la pandemia y Ginés González García decía, no, bueno, vamos a hablar sobre la vacuna de la gripe y pongamos más cuidado al dengue, porque, o sea, la demasiada tranquilidad también nos puede crear un efecto adverso. Después piensen ustedes también ejemplos cuando miran a los políticos hablar por televisión, y porque es uno es como que lo internaliza, después piensa dos veces, el cerebro es como un gimnasio, ¿no? Como ir al Megatlón, después ya lo tienen incorporado, no hace falta. Recomendaciones, etapas de la gestión de crisis, podemos hacer, que es la filmina número 16, ya vamos terminando. Hay mucho más que les quiero decir, pero bueno, en una clase, pero por lo menos ahora tienen más o menos una visión, una base. La fase 3 de la crisis, la organización debe designar a los miembros, tiene que haber un comité de crisis, no puedo estar sola enfrentando una crisis, tiene que haber un comité, tiene que haber 4 o 5 personas, se nombra un portavoz que es el más creíble, el que más mejor recibido, más aceptación tiene por la opinión pública, por la gente.
anticiparse a la cobertura negativa y comunicar de forma proactiva qué se está realizando para resolver el problema. Si yo digo, me excedo en tranquilizar y digo, no, bueno, vamos a ver qué pasa, cómo trató la pandemia, no sé, Islandia, que está dirigido por una mujer y es uno de los mejores países que controló la pandemia, y me quedo sin hacer nada, ahí va a entrar mi adversario en esa grieta y me va a matar. Entonces, nombrar un portavoz, activar el plan de crisis, anticiparse a la cobertura negativa, porque seguro en cualquier crisis va a haber una parte negativa, que esa es la que yo tengo que controlar y tengo que neutralizar. ¿Y qué vamos a hacer? Esto es importante, ¿cómo yo resuelvo el problema? ¿Haciendo qué? Más hospitales, más salas de terapia, comprando test, pero lo tengo que decir claramente qué es lo que voy a hacer para que la opinión pública y la sociedad vea que tengo una reacción proactiva, que no me quedo de brazos cruzados, no digo quédense en sus casas y no salgan más por un año. No ese es el tema. Fase 4, post-crisis, seguir prestando atención a los públicos afectados, continuar vigilando el asunto hasta que desaparezca. Ojo, no relajarnos, no pensar que la crisis va a desaparecer, hasta que no se cierre, hasta que yo no pueda cerrarla con respuestas proactivas. Seguir informando a los medios de comunicación es muy importante, evaluar cómo se ha puesto en práctica el plan de crisis, incorporar el feedback, esta relación con la gente, a través de cualitativos, cuantitativos, poner en prácticas estrategias de comunicación a medio y largo plazo para reparar los daños causados. O sea que yo tengo que planificar una campaña de comunicación para evaluar y determinar cuándo esta crisis se cierra y no corro más peligro de que se profundice o de que vuelva a surgir a la luz. Perdón, Bueno, Marilu, ya ya estamos en tiempo, por eso. Bueno, voy a empezar entonces leyendo las preguntas que me han llegado. ¿Cómo no? Bueno, acá pregunta a Miriam si la comunicación en sí misma puede ser una crisis. Dice, por ejemplo, el presidente Fernández comunica algo y la vicepresidenta comunica otra. ¿Eso es en sí una crisis? Se transforma en una crisis si el adversario aprovecha la situación. Es decir, si yo a través de todos los medios digo, pero ¿cómo es esto? ¿Quién gobierna? ¿El presidente o la vicepresidenta? ¿Cómo el presidente? Pero en el medio tiene que haber, se tiene que armar también. Si yo soy opositora, puedo armar la crisis. Es decir, las crisis, uno da como quien dice, mira, le das el pie para que te haga esto. O sea, obviamente, si el presidente dice una cosa y la vicepresidenta dice otra, comunicalmente es un desastre, están dando el pie para que la oposición o los medios marquen ese desacuerdo. ¿Sí? No sé si... No, preguntaba si entonces la crisis puede ser una herramienta para, digamos, la postura opositora a quien eres denunciado. Exacto, correcto. Por eso, desde el punto de vista del gobierno, es un desastre comunicacionalmente no saber lo que va a decir la vicepresidenta, si gobiernan los dos juntos, o además todos los que pasaron por el gobierno saben que hay equipos de comunicación, equipos importantes. Uno puede decir, bueno, por ahí no lo habló el presidente y la vicepresidenta, pero los equipos se tienen que haber conectado, o al menos deben tener, antes de que se arme la crisis, esa crisis que se armó se podría haber desarmado diciendo, bueno, no, esto lo pensamos juntos, o la vicepresidenta no lo publica. Pero todo es darle de comer al adversario. Si yo soy adversario, voy a crear
lo más grande que puede esa crisis y después tratar de solucionarla. Bueno, acá, mira, Mariana pregunta si es conveniente al comunicar la teoría de que el menos es más, o sea, ser concreto y preciso. Correcto, absolutamente es así. Hay que ser muy concreto, con frases cortas, porque piensen que la atención que uno tiene a veces son 7 segundos y pasa a otra cosa. Ya eso también está determinado el tiempo de atención. El tiempo de atención que todos tenemos es muy corto, así que tiene que ser claro, conciso, corto. Si puede agregarle alguna cifra, pero no técnicamente, no tecnicismos, ni de ingeniero, ni de abogado, ni de por ejemplo, el ministro de Economía, cuando comunica, tiene que comunicar muy claramente cuando comunica a la opinión pública, no puede con tecnicismo, porque si no, no se le va a entender y la gente piensa que está ocultando algo. Es como aquel que dice, me estás haciendo la bicicleta, me parlás, para confundirme, y después termino y no sé lo que me quisiste decir. Perfecto. Acá Silvina pregunta, dice, cuando hablaste de decir un discurso en público, ¿qué hay que hablar con titulares? Pregunta, ¿cuál es el tiempo ideal de ese enunciado? ¿De los titulares o del discurso? Del discurso. ¿Cuál es el tiempo ideal para un discurso que, digamos, que pueda captar la atención del público y que no lo haga meter la pata, digamos, al orador? Yo considero que los discursos pueden ser, por lo general, cuando son, no sé si se refiere a discursos por Zoom, discursos en territorio, discursos de los políticos presidenciales, todos tienen como unos largos diferentes y depende del grupo que conforme ese. Por ejemplo, si está en un Zoom, lo ideal son 15 minutos. Perfecto. Y haciendo titulares, porque ustedes vieron que cuando a veces los políticos hablan, refuerzan una oración y hacen como un espacio chiquitito, como dar un segundo de tiempo para que la gente se pare de esa oración de la otra, porque está dando frases claves para que queden, pegadas en la mente. Perfecto. Acá otra pregunta dice, este gobierno genera muchas expectativas desde la comunicación que luego no cumple. ¿Pensás que es un error o una estrategia? No pienso que es ni un error ni una estrategia. Pienso que es una mala comunicación, que no hay una comunicación adecuada, porque estratégico no es, porque sufre un desgaste, ocasiona permanentes crisis. Es decir, la crisis la crisis del empleo, la crisis del campo, la crisis de la inflación, ocasiona diferentes crisis que afecta a diferentes segmentos. Entonces un día nos van a cortar, qué sé yo, la calle, los sin techo, otro día lo de alguna fábrica que cierra, otro día, porque la gente a través de las redes sociales se ha empoderado. Entonces, ¿qué hace? Se maneja en redes, sale a la calle, se expresa, se ha empoderado la ciudadanía. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos algún discurso, cuando transmitimos algo, que no le estamos hablando a la gente del año pasado o a la gente en un estado común. Le estamos hablando a alguien que tiene bronca, incertidumbre, demandas, algunos de empleo, otros de comida, otros. Entonces, ¿cómo le tenemos que hablar? Eso requiere todo un adiestramiento, porque no se habla igual, ni siquiera en todos los segmentos. Bueno, acá tenemos una pregunta de Celeste,
que dice, dentro del equipo, ¿qué es lo que más conviene? ¿Tener siempre el mismo vocero o ir cambiando para que la gente conozca a todos? Si el vocero que tiene muy buena imagen, es aceptable, está bien, digamos, que la mayor cantidad de veces aparezca. Pero si yo muestro un equipo con voceros que están entrenados y con voceros que saben comunicar, el líder se refuerza porque está mostrando un equipo con coincidencia de ideología, es decir, todos bajamos la misma línea. No, yo bajo uno, el otro baja el otro. Eso es lo que pasa a veces en los gobiernos cuando no se ponen de acuerdo, o en los grupos. También pasa en grupos chicos, vamos a decir la verdad. Que uno dice, bueno, Bolsonaro cambió como 3 ministros de salud. El ministro decía una cosa, él decía otra. Es indispensable lo que yo les marqué en esos cuadritos que parecen cosas chiquitas, pero es indispensable bajar todos la misma línea. Perfecto. Acá Inés nos pregunta, dice, en Argentina hace años que estamos en crisis de distintos tipos y color. ¿Cómo diferenciar mensajes de normalidad en clima de constantes crisis? Bueno, Celeste, la normalidad no existe más. Estamos en una normalidad entre comillas. No hay nada normal. La globalización estalló por los aires. Los países se encerraron en sus fronteras. Hay un nuevo sector económico-financiero, o sea, cambió absolutamente todo, la manera de comunicarnos. Ahora nos comunicamos así, a través de Zoom, tenemos que usar barbijo permanentemente. La normalidad no existe. Estamos en una normalidad, en algo nuevo, en un cambio que tenemos que adaptarnos y ver cómo le sacamos provecho a este cambio, porque les digo sinceramente que el que capta, que el que se adapta, ¿quién es la persona que se mantiene o que sigue avanzando? La que se adapta a los cambios. Y este es un cambio que si uno se adapta, que si empieza a sacarle provecho a todas las cosas que surgen, se pueden hacer grandes cosas, ¿eh? Se pueden instalar, se pueden hacer cosas que antes por ahí no se podían. O se podían, pero bueno, más acotadamente. Pero para eso hay que estar informado, hay que estar muy atento a los cambios. Acá están pidiendo ejercicios. A ver, ¿qué ejercicios podés recomendarnos para ser asertivos en el mensaje y bueno, poder ir al punto? Mira, ¿cuál es la clase de la semana que viene? Porque hay toda una... la clase del martes que viene, que es oratoria, les voy a enseñar absolutamente todo. Cómo se hacen los mensajes claves, qué tienen que poner, cómo son los tips. El martes que viene, que es oratoria, vamos a armar todo. Vamos a hacer todos los ejercicios de mensaje y de mensaje clave, de estrategia y cómo los pasamos a los distintos medios de comunicación. ¿Para qué sirve la radio? ¿Para qué sirve la televisión? ¿Para qué sirven las redes? ¿Cómo podemos rechazar, digamos, las violencias, las agresiones? Marilu, la semana, perdóname Diana, te corto, así mientras exponemos lo que va a pasar la semana que viene. El de la semana que viene es oratoria, claves para comunicar efectivamente generando impacto. Eso mismo vamos a hacer para, digamos, para no mezclarles, porque le falta una parte importante que es cómo construimos los mensajes, con qué estrategia. Ahí vamos a poner ejemplos que no son iguales que los mensajes claves. Ya les dije, el mensaje clave podría ser quédate en casa, usa barbijo, pero el mensaje sí es otra cosa. Entonces podríamos practicar ya con una base más profunda de comunicación.
Acá preguntan, dice, ¿qué opinión te merece el lenguaje inclusivo que no está aceptado por la Real Academia? Es verdad, no está aceptado por la Real Academia, pero siempre, digamos, lo jurídico, la Real Academia y todo eso va como detrás de los hechos. Si bien no está aceptado por la Real Academia, está aceptado por muchas universidades y universidades importantes. No lo veo ni bien ni mal porque es una expresión social. Me parece que tenemos que empezar a respetar las cosas que disentimos o las cosas que yo muchas veces pongo todes y me recontra reputean en el Facebook. Entonces yo digo, bueno, muchachos, hay que ser tolerante, porque es un lenguaje inclusivo y yo soy fundamentalmente inclusiva. No soy, para mí la exclusión es una discriminación, así que te digo, por muchas universidades está aceptado. Y si está aceptado y mucha gente lo dice, me parece perfecto, porque la sociedad no pide permiso, la sociedad avanza en defensa de sus derechos, que aplaudo, me parece muy bien. Entonces, bueno, así lo veo. Acá vamos a una de las últimas. Dice, ¿cómo podemos ir adecuándonos, ya que hay cosas que son inconscientes o las tenemos muy interiorizadas? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Claro, en realidad le quiero decir que todo se decide por el inconsciente. Si queremos un vestido, ya sabemos que lo vamos a querer rojo, o hasta los votos que metemos en la urna va por el inconsciente. Bueno, eso es neurociencias, pero ya lo vamos a... Hay tanto, yo me entusiasmo tanto, hay tanto por contarles, Bueno, que ahora realmente es vamos apasionante. Vamos a la última, Marilú, porque si no acá las chicas y Nos los muchachos matan. sí, siguen poniendo. Y bueno, nada, hay cosas que van para la clase que viene. A ver, acá preguntan si Kicillof habla mal o si es adrede que lo hace. Bueno, en realidad yo creo que habla como le sale. Uno, no creo que sea adrede, pero yo creo que él habla como le sale y quizás no tenga, te digo que la comunicación todo el mundo piensa que es una pavada, pero es la diferencia entre hacer una buena gestión y una mala gestión, porque tu gestión puede ser muy buena, pero si no la comunicas bien, no existe. Bueno, Y Marilú, nada, estamos más que agradecidas. Yo no sé si no, Miriam yo a quiere dar ustedes. el cierre, pero bueno, es un lujo, es un lujo. Ustedes no saben, le digo a los participantes, lo que es esta mujer, así que después presten atención a los videos que nosotros subimos en YouTube, porque ahí pueden repasar todo este contenido impresionante que, bueno, generosamente nos aportó. Así que, bueno, te doy las gracias nuevamente, Marilú, y la dejo Yo veo que a dicen Miriam. todos gracias y que les gustó. Bueno, quiero decirles que los quiero con el alma, con el corazón, que esto lo hago con mucho amor. Hoy tuve anteriormente 5 horas de Zoom, pero me dio una enorme alegría estar con todos ustedes y les armé especialmente las ponencias, pensando en lo que les podía servir. Así que mi felicidad es que lo disfruten y que se conviertan en grandes líderes comunicacionales y que puedan ayudar a otras personas que a lo mejor ustedes van a poder componer equipos y trasladar estos conocimientos a otra gente que a lo mejor está en lugares de liderazgo y no los tiene. Así que los felicito y les agradezco. Muchísimas gracias, Marilú. Muchísimas gracias a Sandra Alonso, que la vi, que es una gran dirigente, amiga de la casa. Y bueno, gracias Marilú otra vez, y nos vemos el martes que viene con la parte de oratoria. Muchas gracias.